Javier Gómez Bermúdez, el presidente del Tribunal del 11M, juez de la Audiencia Nacional. Señor Bermúdez, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hace ya 10 años de esto. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado 2 explosiones. Se veía una nube de humo por aquí y como chillidos y aullidos de gente. Digo aullidos porque parecían lobos. No sabíamos bien qué estaba pasando, qué había pasado. Me pongo histérica, llamo a mi marido y le dije, está pasando algo, pero no es un accidente. No me dio tiempo a hablar más. Estalló la segunda bomba. No te das cuenta y ¡pum!, te toca a ti y sales volando, sales disparado. El abono de transporte de mi hijo lo encontré en el montón del pozo. Es espantoso. Solo piensas en querer morirte. Mi padre jamás volvería a recogerme de la ruta, jamás volvería a darme un beso de buenas noches, jamás volverá a decirme: es que tú eres mi princesa. Un fragmento de ese maravilloso documental Los ojos de Vera, que anoche veíamos aquí en La Sexta. Señor Javier Gómez Bermúdez, ¿dónde estaba usted ese 11 de marzo? ¿Dónde estaba a esas horas cuando empezaban a escucharse las primeras explosiones? Pues yo creo que estaba afeitándome para ir al gimnasio y tenía la radio puesta cuando empezaron a llegar las primeras noticias. ¿Y qué pensó? Porque sabe que en ese mismo momento es verdad que gran parte de España decía ETA, era la tradición, y alguna otra pequeña parte, digamos, de expertos decían, cuidado que puede ser terrorismo yihadista. Yo en ese momento pensé que era ETA, sí. Además con una convicción total, porque solo 3 meses antes ETA había intentado volar el expreso Irún-Madrid, también con dinamita, y entonces eso fue un enlace lógico en ese momento. ¿Y cuándo piensa, o cuándo usted empieza a asumir que la teoría de terrorismo yihadista puede ser posible? A través de la información, no sé si le llegaba algún tipo de información, los medios de comunicación, fuerzas de seguridad del Estado. Sí, yo era entonces juez central de vigilancia penitenciaria, además de llevar a menores, que también lleva el terrorismo juvenil y estar en la sala. Y entonces, comentando con compañeros a lo largo de la mañana, intercambiando información, yo diría que ya al filo de la 1 del mediodía empezábamos a tener dudas serias. Pero usted sabe que a día de hoy todavía hay quien dice: quedan muchas cosas por esclarecerse, muchos agujeros negros, y que hay gente que sigue diciendo, ETA seguro que tuvo algo que ver. ¿Usted está convencido, usted, que es el principal responsable de una sentencia histórica de 600 folios, está convencido de que ETA no tuvo nada que ver? Absolutamente nada. Estoy completamente convencido y además así lo dicen las pruebas. Lo dicen 7 informes periciales, lo dicen 3 informes o 2 de instituciones penitenciarias, lo dicen los testigos. Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, insistía también estos días en una entrevista en Europa Press, decía: algunos de los autores intelectuales son los que murieron en el piso de Leganés. En concreto decía, bueno, él apunta que él sí no puede ser, digamos, el principal responsable o cerebro de la célula, y decía, quizás ahí, en ese suicidio de esos terroristas en Leganés, es donde murieron los autores intelectuales. Hombre, quizás. Por eso yo tengo la manía de que, como no lo tengo probado, no digo son. Quizás sí es probable. Vamos a ver, lo que es cierto es que este tipo de terrorismo funciona por líderes, más que por jefes o por órdenes. Y en Leganés se suicidan 2 personas muy representativas de lo que era el yihadismo en España y tremendamente influyentes sobre el resto, que eran Alequem Alamari y Serhan Abdelmajid Faket, el tunecino. Estas 2 personas tenían un ascendente moral tremendo y otros que no se suicidaron. Por ejemplo, Fouad El Morabit, que solo está condenado por pertenencia a organización terrorista, es otra persona, una tremenda formación y de unas convicciones radicales importantes. Por lo tanto, posible es, seguro no lo sabemos, claro. ¿ETA en ningún caso? Nada, ETA absolutamente descartado. Esto lo he dicho por activa y por pasiva ya decenas y decenas de veces. No. ¿El yihadismo sí o sí como inspirador de este atentado? Sí, en mi opinión, y en la del Tribunal, y la del Tribunal Supremo, sí. Vamos a ver, el alcaidismo en cuanto a idea, en cuanto a fomento del odio, en cuanto a exclusión del occidental, está detrás del atentado. Fernando Reinares, en un magnífico libro que acaba de ser publicado, Matadlo, uno de los mayores expertos terroristas de este país, apunta a varias cuestiones sobre quién estuvo detrás. Y él apunta atentado que, digamos, su idea surge en 2001, es decir, antes de que incluso se supiera cuándo iban a ser las elecciones, y en Pakistán.
¿Qué le parece esta tesis y esta información documentada en este libro? Hombre, es muy sugerente, pero yo también he dicho ya, y Fernando me merece los mayores respetos y consideración, que yo tampoco tengo pruebas de que eso sea así. Vamos a ver, la tesis de que Amer Sisi estaba detrás de los atentados que se deciden en Pakistán en 2001 es una tesis, como otras muchas, que no tiene corroboración objetiva. Sisi es un yihadista radical con gran influencia en España, miembro de la célula Abu Darda, que juzgamos también en 2005, y por lo tanto puede ser. Pero yo no creo que nadie de Al-Qaeda, de lo que conocíamos entonces por Al-Qaeda, que era algo más monolítico que ahora, que es una especie de al-qaedismo, ordenara un atentado el 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los trenes de cercanías, mediante artilugios explosivos temporizados. Esto es lo que no creo. Sí que ¿Cómo cree que ocurrió? Probablemente, como ocurre en todos este tipo de atentados yihadistas, hay una idea general, que es que hay que atacar España, porque España es un país occidental, contrario, según estos radicales y sectarios, contrarios al Islam, etcétera, etcétera, y a partir de ahí diversos factores, porque si se fijan los componentes de la célula, hay de todo. Un grupo de delincuentes marroquíes convertidos al yihadismo radical, al salafismo, que son los de Hamidán. Otro grupo de personas que proceden de la antigua célula de Abu Darda, con claridad, como Buchar o como el mismo el tunecino, que tenía contactos, o Zugand, que tenía una implicación importante con este grupo, y unos terceros componentes que son personas muy radicales y muy poderosas, pero que digamos que van como de autónomos. Por ejemplo, Aleque Malamari, que por un error de la Audiencia Nacional estaba en libertad, a pesar de haber sido condenado a 14 años como dirigente de organización terrorista, o como por ejemplo ocurrió con el caso del tunecino, o Rabih Osman, que desde Italia pues conspiraba, o Belhaf desde Bruselas, es decir, hay muchos componentes muy heterogéneos. Hamidán y el tunecino no tienen nada que ver, quiero decir, como formación, como personas, incluso como desarrollo vital. ¿Le sorprende, señor juez, que un día como hoy, a punto de cumplir 10 años del atentado más grave de la historia, haya políticos que sigan diciendo lo importante es saber quién lo hizo? Fíjese, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pues hoy se ha despachado con esto. Bueno, hay distintos puntos de vista para eso, ¿no? ¿Su punto de vista cuál es? No, yo creo que lo importante es saber quién hizo aquel atentado tan salvaje. ¿Y no se sabe? Le decía a un periodista, que no se sabe. ¿Se sabe o no se sabe? Indiscutiblemente, se sabe, claro que se sabe. ¿Y por qué todavía hay responsables políticos? Ya no, esto ya trasciende a periodistas o medios de comunicación que sigan siendo críticos con la sentencia y que sigan, digamos, agarrándose a la teoría de la conspiración. Responsables políticos, como Ignacio González, que hoy sigue diciendo lo importante es saber quién lo hizo. Yo eso no puedo responder. Lo que sí le puedo decir es que bastaría con leerse no los 250 folios de fundamentación jurídica, ni el resto de la sentencia, sino 10 folios muy concretos donde en 8 puntos diferentes se establece la conexión entre la célula yihadista con datos objetivos contrastados, por ejemplo, en tiendas que venden los aparatos de telefonía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dudas de que fue esta célula, yo creo que no hay ninguna. Hoy es un día... Yo creo que, fíjese, hoy es un día, no sé, a lo mejor es que hoy me he levantado de una manera un poquito diferente, pero por primera vez el ministro del Interior, y nosotros estamos siendo muy críticos, por ejemplo, en la gestión del tema de la inmigración, lo decíamos antes, pero ya ha conseguido que todas las víctimas